Bueno, en esta sección vamos a diferenciar lo que es intervalo de tolerancia con respecto a lo que es intervalo de confianza. Para recordarles en estadística 2 lo que es intervalo de tolerancia, ¿no? En donde existe una variable aleatoria X que se asume mediante una distribución normal con una media y varianza conocida, mu y sigma al cuadrado. Y este intervalo de tolerancia la podemos estimar mediante la siguiente formulación. X trazo, más o menos, Z alfa medio, que depende de la confiabilidad, por la desviación estándar. X trazo, recuerda que tanto X trazo como S son estadísticos, el promedio muestral y la desviación muestral. Ahora, esto, obviamente, este intervalo está basado en una confiabilidad que está definida de esta manera. Generalmente la confiabilidad con que se trabaja del 90, del 95, del 99%. Y esto genera lo que es la estimación de los parámetros. Este sería la estimación para el valor de mu. Igual hay un intervalo de confianza para la estimación de la varianza. Ahora bien, cuando se trata de intervalo de tolerancia, que es diferente al intervalo de confianza, recuerde que si fuese de confianza, aquí no solamente estaría aquí doble trazo más z alfa medio, sino s sobre raíz de n, o sigma sobre raíz de n, que implicaría obviamente la estimación de los parámetros. Recuerde que X trazo y S son estimaciones más no son los verdaderos parámetros. Este intervalo de tolerancia para un gran número de muestras o una muestra grande se reemplaza este Z alfa medio por K, un valor de K que explicaré posteriormente de qué se trata. Ahora, este intervalo de tolerancia, al momento de reemplazar K, el Z alfa medio, lo estimamos de esta manera, incluyendo esa constante K, ya generalizando este intervalo de tolerancia. Ahora, ¿qué se pretende hacer aquí? Observar el comportamiento de la variable aleatoria de tal manera que, dado una confianza que ya es conocida por ustedes porque se trabaja con el nivel de significancia alfa, queremos saber qué fracción o qué proporción de esa variable aleatoria trabaja con esa confianza. ¿Qué proporción de esa variable aleatoria trabaja con esa confianza? Es decir, aquí se incluye un nuevo porcentaje, que es la proporción con que trabaja ese intervalo de confianza. Eso se conoce como potencia. Potencia, en este caso, en el intervalo de tolerancia. Para ser preciso, vamos a diferenciar lo que es el intervalo de tolerancia con el intervalo de confianza. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos dos límites? El límite de confianza, ¿para qué se usa? Se usa para proporcionar una estimación de los parámetros. En este caso, para proporcionar la estimación de mu, que es el promedio. Pero por otro lado, los límites de tolerancia son usados para indicar los límites que se puede esperar encontrar una proporción especificada de la población. Esa es la diferencia. Mientras el intervalo de confianza estima los parámetros de la distribución, ya sea mu, ya sea sigma al cuadrado,
el intervalo de tolerancia lo que implica o determina son los límites con que se puede esperar encontrar el comportamiento de esa variable aleatoria dada una proporción específica de la población. Esa es la gran diferencia entre una y otro intervalo. Veamos un ejemplo de intervalo de tolerancia. Dice lo siguiente: una muestra de 25 mediciones de una característica de calidad con una distribución normal. Observen que ya de antemano se asume una distribución normal con media 85 y una desviación de 1. Esa media y esa desviación son estadísticos porque se proviene de una muestra. Recuerden que hablan de que se tomó una muestra de 25 mediciones. Es decir, este es X trazo y este es S. Y le pregunta, utilizando una probabilidad de confianza, o sea, la confiabilidad del 95%, encontrar un valor que el 90% de las mediciones futuras de esta característica del día estén arriba de él. Observen cuál es la pregunta. Encontrar un valor tal que el 90% de las mediciones, ya cuando dicen el 90% de las mediciones ya habla de la función gamma o la letra gamma para, que es el caso de la letra griega, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Tomamos la fórmula, x trazo más o menos ks. Ya sabemos que x trazo es 85, que es el promedio muestral, que la desviación es 1, ya dado, y el promedio obviamente ya dado, promedio muestral y la desviación muestral. Y 2.208 sería el valor de K. ¿Y cómo se ubica ese valor de K? Es una tabla, la tabla de tolerancia, de valores de tolerancia, que se lo voy a anexar al tablón o al SIGBIC. Esa tabla, para graficarlo de alguna manera en este ejercicio, tiene en la columna el tamaño de la muestra, que en este caso son 25. Tiene en la parte superior los valores de alfa. Por ejemplo, alfa de 0.01, alfa de 0.05, que es el caso que tenemos, alfa de 0.1, y es tanto alfa de 0.05, en la parte inferior de ese nivel de significancia está la potencia. Por ejemplo, tener una potencia de 0.9, 0.95 o 0.99 para cada uno de los alfa, ¿no? Este alfa de 0.1 también tendrá una potencia de 0.9, 0.95, 0.99, etcétera, etcétera. Como aquí nos dice, tome el alfa de 0.05, tome el alfa de 0.05, entonces tomamos este alfa de 0.05 con una potencia de 90 y tenemos que ir, y ven, obviamente el tamaño de la muestra 25, y este sería 2.208. Esa es la tabla de tolerancia. La tabla donde están las constantes K de los intervalos de tolerancia. De esa manera es que es el procedimiento de encontrar ese valor de K. Ya teniendo ese valor de K, obviamente al reemplazar ya tenemos el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? 82.79 y 87.208. O sea que el valor de las mediciones futuras en un 90%, con una confiabilidad del 95%, una probabilidad de que eso suceda, está entre 82.79 y 87.208. Otro ejemplo. Una muestra de 20 mediciones, ahora son 20. Una muestra, recuerden que siempre es una muestra de 20 mediciones
de una característica de calidad con una distribución normal tuvo un promedio muestral de 350 con una desviación de 10. Encontrar un límite de tolerancia natural superior a una probabilidad de 0.9, es decir, la confianza, que es una medida de probabilidad, que contenga el 95% de la distribución, obviamente que proviene de la población de esta característica de calidad. Este sería la potencia, 95%, y la confianza del 90%. La misma tabla. Y voy a explicar ahora la diferencia con respecto al intervalo anterior, antes de, obviamente, continuar con la tabla. Dice, encontrar un límite de tolerancia natural superior. Esto es fundamental. Encontrar un límite de tolerancia superior. O sea, superior implica que simplemente se toma X trazo más KS. Por lo tanto, ustedes van a ir, obviamente, a la primera columna, busca tamaño de 20. También igual, aquí están los valores de alfa. Van obviamente, los alfa, recuerden que yo les había dicho 0.05, 0.1, etcétera, etcétera. Ustedes van a ir al alfa de 0.1, ya que el nivel de significancia es 0.1, que la confiabilidad es del 90%, 0.90. Y aquí dentro de este alfa 0.1 está potencia 0.9, potencia 0.95, potencia 0.99, y les pide la potencia de 95, es decir, con esta alfa de 0.1 y la potencia de 0.95. Hacen el cruce y aquí también nos da coincidencialmente 2.208. Esto hay que verificarlo obviamente en la tabla. Reemplazamos ese 2.208, multiplicamos por la desviación muestral, que es 10, y nos indica que ese valor que estamos buscando, ese límite de tolerancia natural superior, es de 372.08. Eso es lo que estamos buscando. Límite de tolerancia. Y aquí, en cartas de control QSUM, una manera de realizar el índice de capacidad. Pero utilizando ya no la carta Sugar, sino la carta QSUM, voy a copiar y pegar. Obviamente, si me deja el... Y vamos a R. Espero que todos observen la presentación de R. Cualquier duda, por favor, que lo indica. Voy a abrir un nuevo screen. Si me deja copiar. No, no me deja copiar. Veamos qué está pasando. Me está dejando copiar el... Voy a buscar el archivo por otro lado. Me dan un minuto. Voy a abrir el mismo archivo. Y voy a buscar, obviamente, archivo. Voy a seleccionar. Copiar. Aquí la diferencia está con respecto a los ejercicios que hemos hecho. Es que no lo sacamos de un archivo, sino de la misma información. Podemos colocar los datos.
Estos son los del peso molecular, si ustedes recuerdan. Los datos del peso molecular. Vamos a compilar para cada dato, para cada fila, ¿no? Cada algoritmo. Vamos a ejecutar línea por línea, ¿no? Podemos ejecutar todo, pero vamos a hacerlo línea por línea. Recuerden que es el tercer icono por encima de la consola, en la barra de herramientas. Aquí se tomó los datos, tomaron los datos, le dice al software que haga una gráfica QSUM de esos datos, la gráfica de promedios, con un promedio mío de 1050 y una desviación de 25. A diferencia de lo que expliqué yo anteriormente, QSUM, en Stack Graphic, aquí en R, hay que decirle a R que debe presentar los parámetros para hacer, obviamente, recuerda que QSUM y EUMA, al igual EUMA, se hace en fase 2, por lo tanto hay que indicarle el mu y el sigma. Él internamente realiza el cálculo de los límites de control. Entonces vamos a darle compilar para esa fila y salió, obviamente, el gráfico va a salir, pues, las violaciones del gráfico. Aquí hay algún error de la información. Lo vamos a mirar ahora. Sí, aquí aparece librería QCC. Es decir, hay que decirle que librería, ¿no? QCC. De un lado diferente, pero no debería ser. Sí, hay un error pronto en el copy-paste. Voy a colocarle aquí el paréntesis. Compilo, ya se tienen los datos. Librería QCC, ya se tiene la librería. Gráfico, ya se tiene el gráfico. Sí, es el mismo gráfico, recuerda que peso molecular, que teníamos este comportamiento de fuera de control. Le decimos que presente las violaciones en este gráfico y a partir del décimo subgrupo muestra que hay violaciones o señales de alarma, que presente el límite o el promedio 1050, recuerden que ese es el mu. Veamos ahora el comportamiento de la gráfica de medias, esa es la de Chujar. Recuerden la diferencia entre Chujar y QSUM. Y ahora vamos a la temática que estamos desarrollando, la capacidad del proceso. Aquí les indico las especificaciones en esta parte. 1000 y 1100. La especificación inferior y la especificación superior. Recuerden que son límites de especificación, por favor, no confundir con límites de control, no. Límites de especificación. Voy a darle compilar a esta línea. Inmediatamente nos arroja el índice de capacidad, .667. Recuerden el ejercicio en donde está completamente centrado porque el CP y el CPK es el mismo valor, por lo tanto está completamente centrado. Obviamente aquí nuevamente les arrojan los valores con los intervalos de confianza respectivos, tal y como explicamos hace un momento el intervalo de confianza de CPK. ¿Qué porcentaje está por encima y por debajo de las especificaciones teóricamente? Recuerden que este es teóricamente, basado en una distribución normal. Este es lo que presenta el histograma. El histograma indica que todos los productos no conformes, el 55%, se encuentra por encima del límite de especificación superior. El teórico dice que apenas el 2.2% por encima del superior y el 2.2% por debajo del inferior. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Lo que presenta el histograma y lo que presenta la distribución normal, el supuesto de distribución normal. Obviamente nosotros estamos
bajo el supuesto de la distribución normal. La muestra que se tomó, el sigma, perdón, que se tomó, 25, el sigma total, 60.75. Recuerde que el sigma es el parámetro, ¿no? Y el 60.75 es proveniente de la muestra, de los datos. Recuerde que el parámetro es porque proviene de los datos históricos, el sigma 25. Y cuando hablo uno de la muestra son los datos que estamos en control, es diferente, 60.75. Entonces, como ya se tiene, en este caso, los datos que está para control, la desviación 60.75 es S, porque es la desviación muestral. Entonces podemos calcular el desempeño, porque ya tenemos el X trazo y la desviación S. Este es el desempeño. Punto 27 fue cuando nosotros indicamos que si se hicieron correcciones, se hicieron mal, porque disminuyó el índice de capacidad. Pasó de punto 66.7, que era malo, porque estaba debajo de 1, que era inconveniente, disminuyó a punto 27, que empeoró la situación de este proceso. Entonces, estos son los datos de desempeño, nuevamente con sus intervalos de confianza, qué porcentaje está por encima y por debajo de las especificaciones teóricamente, 20.52% para el caso de porcentaje por encima y 20.52% por debajo. ¿Por qué? Porque se está considerando que es un proceso centrado. Recuerde que el CP y el CPK son iguales, es el mismo valor, por lo tanto es centrado, y eso implica cuando hay centramiento que el porcentaje, si existen productos no conformes, que el porcentaje de producto no conforme por encima y por debajo de las especificaciones es el mismo, si está centrado. Y el CP está por debajo de 1 es porque no hay, existen productos no conformes, recuerden eso. Un CP por debajo de la unidad implica producto no conforme y se debe evaluar qué porcentaje está por encima y qué porcentaje está por debajo del producto no conforme. Este es en cuanto a la parte del histograma, que es diferente a lo que teóricamente uno asume que es distribución normal. Este es lo que se presenta en R de cartas de control. Bueno, el próximo martes vamos a desarrollar lo que es índice de capacidad no paramétricos. Aquí, obviamente, el supuesto de normalidad no se cumple. Y como no se cumple, se debe presentar propuestas no paramétricas. La propuesta de Luceño, la propuesta de Chen-Per y la propuesta de Wu. Esa sería ya para la próxima clase. Si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto resolveré cualquier inquietud. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ojalá, por favor, como les dije inicialmente, que el video esté bajo mi propiedad para poder, obviamente, subir inmediatamente el video a la plataforma del tablón de Classroom y también para el Zipvic. Entonces, si no hay preguntas. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, claro, coménteme. Profe, con respecto a la evaluación, ¿para cuándo es la evaluación que usted nos comentó? Recuerde que yo aplacé, era para este miércoles, yo aplacé una semana, para el próximo miércoles. La evaluación tiene dos etapas, una individual y una grupal. Entonces, la individual creo que tiene 40 minutos aproximadamente. La grupal, obviamente, es un taller, pero ese taller tiene 24 horas. Se entrega el día siguiente a las 12 de la noche. Con nuestro grupo de trabajo. Sí, se considera, claro, no hay ningún inconveniente. Profe, ¿y usted no nos podría dar más tiempo, no? Para prepararnos para ese examen individual. Se asume que si tú vas a entregar el sábado el taller, es que ya estás preparada. Por eso le doy el chance hasta el sábado para el primer taller. El primer taller es lo que va a entrar en la evaluación.
y lo que expliqué hoy en la clase. Eso es básicamente lo que va a entrar en la evaluación. Profesor, yo le voy Sí. a realizar como 2 preguntas, 3 preguntas ahí en una. Sí. Usted sabe que para el trabajo toca hacer cálculos, pero tiene que ser con las 5 variables, con agua, azúcar, todas esas. Sí, el taller no les identifica, no les indica que tome 3 variables, sino se asume que si no le dice nada es porque debe tomar y deben hacer desarrollar la carta de control para cada variable. Ok, y o sea que son 5 histogramas por factoría y eso. Exacto. Tú vas a hacer la Y otra comparación de la cosa, factoría, por ejemplo. Sí. pero, Le estoy adelantando conclusiones, ¿no? La idea es que ustedes comparen la factoría, es decir, mire, este se comporta mejor que la otra, porque esto para esta variable, pero para la otra no. Hacer el análisis completo como si estuviesen en la praxis, en el trabajo. ok, y las cartas de control que dice para cada variable, entonces sería para las 5 también. Sí, claro. Y si alguien dice, vamos a tomar XR, que es la más sencilla, toman XR. Otro dirá, no, vamos a tomar XS y toman XS. Ya Okay. eso es independiente, claro. Ah, ok, profe, gracias. Gracias por Bueno, de nada, aclarar esas dudas. no se preocupe. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Ya saben que el sábado se entrega y ya el que realizó el taller a conciencia o lectura del taller más lo que se dio, se desarrolló hoy, ese es el parcial individual. ¿Claro? ¿Todo, por favor? Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces nos vemos el día martes para seguir con índice de capacidad de la propuesta de WOW, que es no para, esto no entra para el parcial. Y si es posible, posiblemente tengamos más ejercicios de cartas de control. Bueno, entonces nos vemos, chicos, el día martes. Muchas gracias por su presencia. Muy amable.